Buenos días, jóvenes de segundo año. En esta ocasión vamos a trabajar el eje análisis de datos, el tema estadística y el contenido se refiere a recolección, registro y lectura de datos, así como elaboración de histogramas y polígonos de frecuencia. Si nosotros vamos a nuestro cuadernillo, vas a tú a checar que comenzamos con el aprendizaje esperado. Y dice de esta manera: recolecta, registra y lee datos en histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea. En el apartado que dice partir de la realidad, tu cuadernillo trae un texto que comienza diciendo lo siguiente: de ser posible, registren o midan las estaturas en centímetros de 10 integrantes de tu familia. Si no completas los datos de algunos, puedes estimar la estatura de algunos otros o familiares o amigos que vivan contigo y registrarlos en la siguiente tabla. Bueno, tienes esta tabla donde vamos a ir analizando qué es lo que pide. Intervalo. Bueno, intervalo quiere decir que es un pequeño dato o un conjunto de datos pequeño que abarca ciertas estaturas. Para este caso, 130 a 139, de 140 a 149, de 150 a 159, de 160 a 169, de 170 a 179 centímetros. Y frecuencia, aquí me vas a anotar la cantidad de personas, amigos o familiares tuyos, que se encuentran en estos intervalos, ¿sí? Si tú tienes aquí uno, pues colocas uno, que aquí tienes dos de 140 a 149 centímetros, colocas dos, de tal manera que cuando tú termines de llenar esta tabla, nos den las 10 personas, ¿sí? Los 10 integrantes de tu familia o algún amigo si es que no sea completa. Entonces, ponle pausa a tu video y quiero que de favor tú hagas este ejercicio, llenes esta tabla, porque con estos datos tú vas a construir o vas a elaborar tu histograma y tu polígono de frecuencias. ¿Sale? Vamos a checar. Si tú observas, hijo, en el apartado que dice análisis y reflexión, dice lo siguiente: como podrás observar, los datos se agruparon en intervalos con la finalidad de compactar la información y hacer más sencilla su interpretación. Primera pregunta: ¿qué estaturas se encuentran comprendidas en el primer intervalo? En el primer intervalo, si tú observas tu tabla que está en tu cuadernillo, el primer intervalo va de 130 a 139 centímetros. ¿Qué estaturas abarca? Pues abarca 130 o comprenden 131, 132, 133, así hasta 139 centímetros. ¿Verdad? Ese es tu intervalo, primer intervalo. Segunda pregunta: la estatura 157 centímetros se encuentra en algún intervalo. Observa, 157 centímetros, ¿podrá estar en algún intervalo? Sí, ok, muy bien. ¿En cuál? Observa, ¿en cuál de esos 5 intervalos que tenemos, en cuál estaría? Ok, muy bien, estaría en el tercer intervalo. Bueno, tú ve contestando tu cuadernillo. Comenzamos con resolver en común. Dice, si tú analizas, cada intervalo está formado por dos cantidades. A la primera se le conoce como límite inferior. Por favor, subraya límite inferior. Y a la segunda como límite superior. Subraya límite superior. ¿Sí? Y dice, así por ejemplo, en el primer intervalo, el límite inferior es de 130 y el superior es de 139. El punto medio, subraya por favor punto medio, el punto medio de ese mismo intervalo se calcula sumando ambos límites
y se divide entre 2. Observa, 130, que es el límite inferior, más 139, que es el superior, y el resultado lo dividimos entre 2. Suma estas dos cantidades que vienen en nuestro intervalo, y al dividir entre 2 te das cuenta que nos da un valor de 134.5. Ese es el punto medio. ¿Sale? Continuamos. El punto medio nos va a ser útil para construir un polígono de frecuencias. Con esta información completa la siguiente tabla. Bueno, en tu cuadernillo tienes otra tabla donde se le agregó ahora una columna más. Dice aquí, esta columna se refiere a intervalo de estatura en centímetros. Aquí tienes los 5 intervalos y dice el punto medio se calcula sumando 130 más 139 y ese resultado entre 2 y nos dan 134.5. Quiero que tú termines esta tabla para que vaya quedando completo tu cuadernillo. Vete haciendo esta suma y la división para encontrar el punto medio. Con este dato de esta columna del punto medio, vamos a trazar nosotros nuestro polígono de frecuencias. Debes asegurarte, hijo, que aquí al sumar las frecuencias nos deben de dar 10, que son los 10 datos de las 10 personas o familiares o amigos que tú tienes en tu casa. ¿Sale? Bueno, entonces vete llenando esta tablita. Pasamos al siguiente apartado, que dice así. Bueno, tienes aquí tu tabla de frecuencias. Aquí está la columna de intervalos y aquí está la columna de frecuencias, ¿verdad? Con estos datos de intervalo y frecuencias vamos a trazar nuestro histograma. ¿Sale? ¿Qué necesitamos? Para cualquier gráfica nosotros sabemos que necesitamos un eje horizontal y un eje vertical. De antemano sabemos que este es el eje X, ¿verdad? Y este es el eje Y. Necesitamos indicar qué voy a graficar o qué voy a establecer en el eje horizontal, que va a ser nuestra estatura en centímetros. En este eje yo voy a colocar la frecuencia, ¿sale? Eso se tiene que venir o se tiene que estar establecido. Coloco mis intervalos en el eje X, coloco mis intervalos y comienzo a segmentar, ¿verdad? Mi eje Y, que es nuestro eje vertical donde voy a colocar mis frecuencias. Muy bien. Anotamos su escala. Tenemos 1, 2, 3, ¿verdad? Porque nuestra máxima cantidad de frecuencias es 3. Y comenzamos. De 130 a 139 tenemos 2 personas, entonces trazamos una barra que llegue hasta la frecuencia 2. De 140 a 149 tenemos una persona, entonces que abarque hasta el número 1. De 150 a 159 tenemos 3 personas, entonces trazo una barra que llegue hasta el número 3, ¿verdad? De 160 a 169 también tenemos 3 personas, entonces va a quedar exactamente del mismo tamaño que el anterior. Y finalmente de 170 a 179 centímetros, porque estamos hablando de centímetros, tenemos una persona. Aquí quiero que observes qué diferencia hay con la gráfica de barras, porque esto es un histograma. En ambas gráficas se hacen barras. La diferencia es que aquí las barras están juntas, ¿verdad? Van unidas, pero deben ser también del mismo ancho, ¿sí? Deben ser del mismo ancho. Y entonces aquí tenemos nuestra gráfica que se realizó por medio de un histograma. Entonces, observa que tenemos nuestro eje vertical, nuestro eje horizontal. En el horizontal pusimos estaturas y aquí frecuencias.
¿verdad? Establecemos nuestra escala, colocamos nuestros intervalos y trazamos nuestras barras. Perfecto. Este sería nuestro histograma, la elaboración de nuestro histograma. Pasamos ahora a ver cómo haríamos nuestro polígono de frecuencias. Es aquí donde vamos a utilizar el punto medio. La gráfica anterior ¿verdad? Con diferencia que en esta ocasión tenemos una columna más de punto medio. De igual manera, trazo mi eje horizontal, mi eje vertical, segmento mi eje vertical, coloco que aquí voy a estar anotando las frecuencias, ¿verdad? Segmento, aquí sí hay que segmentar al mismo tamaño todas nuestros valores que se van a colocar en el eje X o en este caso nuestro eje horizontal, ¿verdad? Le ponemos su escala al eje vertical, que es el de las frecuencias, y comienzo a colocar, observan, mi primer dato, que es el punto medio de 134.5, 144.5, 154.5, 164.5 y 174.5. Ahora, tú vas a observar que tenemos aquí dos segmentos, dos barritas más. En un polígono de frecuencias nosotros tenemos que poner un dato anterior, ¿verdad? Un punto medio antes del primer dato, que es este, y otro valor de punto medio que va al final o después del último valor que tenemos aquí de punto medio, con la intención de cerrar nuestro polígono, como lo vas a ver ahorita. Bueno, entonces, si tengo 134.5 y ya vimos que va de 10 en 10 o la diferencia es de 10 en 10, entonces aquí tendríamos 124.5 y aquí también cerramos con 184.5. Quedamos en que aquí va a ser estatura, ¿verdad? Aquí va a ser frecuencia y comenzamos. Ahora sí, iniciamos con este primer dato de 134.5 y colocamos un punto donde llegue la frecuencia 2. Observa cómo quedaría. Ahí estaría. Mi primer punto para la frecuencia 2 de mi primer intervalo. Ahora, para el siguiente punto medio, que sería nuestro segundo intervalo, sería 1. A donde marque 1, aquí tendríamos nuestro segundo punto o segundo intervalo. 154, donde abarque o llegue a 3, ¿verdad? 164.5, que es nuestro cuarto intervalo, lo tendríamos aquí. Después nuestro último intervalo, que es de 170 a 179 centímetros, cuyo punto medio es de 174.5, con una frecuencia de 1. Ahora, observa, estos puntos que tenemos aquí marcados o señalados, los vamos a unir con líneas rectas. Observa. Y prácticamente hasta aquí terminamos, ¿verdad? Hasta aquí terminaría nuestro polígono. Pero para que sea realmente un polígono necesitamos cerrarlo. Entonces, va a partir de aquí hacia el primer, por decirlo así, o el inicio, ¿verdad? De este punto medio. Aquí cerramos. Por eso te mencionaba yo que si este es nuestro primer punto medio, a esa misma distancia coloco un valor de punto medio que no está dentro de los datos de la tabla, pero que es necesario trazar, en este caso, ¿verdad? Anotar para que tracemos y cerremos el polígono de este lado. Y de este otro lado también. Tenemos, este es nuestro último punto medio, a esa misma distancia colocamos el siguiente valor y cerramos. Y prácticamente tenemos ya ahora sí nuestro polígono de frecuencias a través de puntos medios. ¿Sale? Bueno, espero que haya quedado claro cómo elaborar o cómo trazar, cómo dibujar nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencias. Continuamos. En tu cuadernillo viene
la parte de comunicar y transferir. Para calcular, dice, para evaluar, perdón, dice, para evaluar lo comprendido hasta ahora, realiza lo siguiente. 1. Lee detenidamente el párrafo sombreado de color rosa de la página 174 de tu libro y menciona cómo calcular la amplitud de intervalo. Aquí es una pregunta que quiero que tú contestes. 2. Resolver el ejercicio 2 y 3 de la página 174 de tu libro. Bueno, espero que haya quedado claro este tema, hijo. Te voy a pedir que, terminando, me envíes tu cuadernillo contestado, hijo. Número 2, las páginas de tu libro que se mencionan aquí en este cuadernillo. Número 3, los procedimientos que tuviste que realizar para construir tu polígono de frecuencia, ¿sí? Tu histograma con los datos personales que tú obtuviste en tu casa, ¿sí? Número 4, la hoja de autoevaluación. Y 5, pues tus gráficas, ¿sí? Aquí sí van a ser 5 datos o 5 actividades que me vas a evaluar. La número 5 no es más que realizar tu polígono de frecuencia y tu histograma, ¿sí? De los datos personales que tú utilizaste cuando te pedí, perdón, la información de las estaturas de tus familiares. Con esos datos que tú obtuviste personalmente, vas a hacer el quinto trabajo, que es polígono de frecuencia. Me vas a entregar tu polígono de frecuencia y tu histograma. Pues que te la sigas pasando muy bien, hijo. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo video. Hasta